El Colegio Adventista del Este Paraguayo tiene realmente una diversidad cultural. Tenemos diferentes nacionalidades representadas. Tenemos, por supuesto, de Paraguay, de diferentes puntos, de diferentes departamentos. Tenemos también de Brasil. Tenemos alumnos japoneses. En realidad, esta es una colonia de inmigrantes japoneses, fundada por japoneses. Tenemos alumnos. Ahora mismo no tenemos, pero hemos tenido de Taiwán, alumnos que han venido desde Japón, tenemos alumnos de Estados Unidos y descendientes de suizos. Realmente es una diversidad cultural. Aquí en el Instituto Adventista Paranaense tenemos una diversidad cultural muy grande. Tenemos alumnos del norte de Brasil, tenemos alumnos del nordeste, alumnos aquí del sur, alumnos del centro oeste, alumnos de Sudamérica, alumnos de Europa y de África también. Entonces vivimos constantemente lidiando con todas estas adaptaciones. El equipo del programa viajó a Ciudad del Este, en Paraguay, y a Maringá, en Brasil, para conocer cómo las instituciones educativas adventistas están trabajando para aprovechar la diversidad cultural dentro del colegio. En el episodio anterior del programa presentamos la primera parte de este tema y hoy vamos a conocer los resultados y beneficios obtenidos con las estrategias utilizadas por los docentes y que se extienden a todos los involucrados. Comienza ahora el programa Educación. Los docentes del Colegio Adventista del Este Paraguayo, CADEP, y del Instituto Adventista Paranaense, IAP, orientan sus esfuerzos para ofrecer una educación de calidad, afrontando el reto de trabajar en clases multiculturales, concretando planteamientos que ayuden a extraer los aspectos positivos de esta nueva situación y minimizando los aspectos negativos. Dentro de un ambiente escolar, suelo hacer una relación con la globalización. La diversidad cultural en el ambiente escolar es como sucede. Es como sucedió la globalización entre los años 1990 e inicio de los años 2000. Hay una cosa llamada hibridismo cultural, que es la asimilación de una otra cultura. Suelo decir que es como un japonés zambando. Y es una cosa muy buena que sucede en clases. En clases es un lugar donde sucede la transmisión del conocimiento y pasa un fenómeno increíble. Ese choque cultural que causó mucho daño a lo largo de la historia acontece de una forma muy linda, sucede de una manera muy interesante, porque nosotros, docentes, podemos utilizar esas manifestaciones culturales para ejemplificar y para contextualizar el contenido, el objeto de estudio que está siendo explicado. Pero así como la globalización, eso también pasa de una manera negativa. Así como sucede de manera positiva, también encontramos, por ejemplo, el etnocentrismo en la clase, que es mirar a una cultura y juzgarla como inferior a la tuya. Lo que Samuel Huntington explica de manera más amplia en el libro Choque de Civilizaciones. Infelizmente se encuentra el etnocentrismo. Aquí en el IAP, por ejemplo, tenemos diversas culturas. Aquí encontramos presencia tanto nacional como internacional. Tenemos gente de Angola, tenemos alumnos de Canadá, Estados Unidos y aún en Brasil. Y cuando sucede ese choque de civilizaciones, consecuentemente el etnocentrismo también sucede. Infelizmente también percibimos eso en clases. Pero nuestra función como educadores, como escuela, como institución es hacer que ese alejamiento, que esa desigualdad sea asimilada, sea disminuida, sea extinguida. Esta es nuestra función como educadores y como institución. Y mi función, principalmente, como maestro de sociología, es mostrar que no hay diferencia, que no debe haber desigualdad. Y aunque es difícil decir que no debe haber desigualdad porque la diversidad cultural va a generar la desigualdad, pero que esa desigualdad sea disminuida, que no se manifieste no de manera negativa, sino positiva, como el hibridismo cultural que comenté antes. Muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en clases? Tenemos que mostrar a las personas esas realidades diferentes, intentar mostrar otros puntos de vista, no solo el punto de vista del prejuicio.
mostrar que existe prejuicio, pero trabajar no a partir del prejuicio, sino mostrar una visión de una determinada cultura que a veces las personas no tienen. Entonces, de nuevo, cuando uno tiene personas que están en clases y que pueden participar, muchas veces eso ayuda a disminuir los prejuicios que existen. Por ejemplo, estamos aquí en el sur de Brasil y muchas veces las personas del sur de Brasil, en tono de broma, hablan mal de la gente del noreste o de la gente del norte, o las personas de estas regiones hablan mal de la gente del sur. Pero hablan mal muchas veces porque no conocen, hablan mal porque no tienen un contacto directo. Entonces, uno empieza a mostrar esas diferencias que solo son diferencias, que no es mejor o peor, sino que es diferente. Ahí empieza a disminuir el prejuicio y esa visión un poco rara. Comienzan a disminuir porque uno empieza a tener una visión un poco más clara. Pues muchas veces las personas tienen prejuicios porque no tienen una visión clara de las cosas. La diversidad cultural es un desafío, en principio, porque como docentes estamos muy preocupados o acostumbrados a lidiar con alumnos que son regulares, por así decirlo, buenos alumnos, alumnos que entienden. La primera vez que explicas el contenido, ellos ya comprenden lo que estás diciendo. Cuando uno empieza a trabajar con alumnos de contextos sociales diferentes, uno se siente limitado como maestro. Al menos al principio, porque uno no logra alcanzar a estos alumnos con las mismas herramientas y los mismos métodos que utilizas con los alumnos del mismo contexto donde vives. Así que uno tiene que reinventarse siempre y producir cosas nuevas para intentar alcanzar a estos alumnos. En este proceso ellos aprenden porque al final producimos herramientas para ellos, si es que puede utilizar herramientas. Y uno como profesional de educación también aprende porque empieza a ver cosas nuevas y en este ver de cosas nuevas al final uno aprende más. El principal método que utilizo hoy es conocer al alumno, conversar sobre otros asuntos, nada pedagógico, nada relacionado al idioma o a las normas gramaticales. Creo que la metodología que más he utilizado en relación a eso es ese contacto personal, de mirarlos no como alumnos, sino como personas. Alguien que viene de otro país está delante de una diversidad cultural muy grande en cuanto al idioma, a los hábitos, a la comida y a otras cosas. Pero el primer método que utilizo es el tema de la convivencia, de tener una relación de amistad con ellos. Creo que la clave para conquistar a los alumnos que vienen de afuera es hacer amistad con ellos, para despertarles el interés por aprender el idioma del lugar donde se encuentran. En el Paraguay, las escuelas generalmente enseñan en 2 idiomas. En las escuelas públicas, o sea, la enseñanza oficial es en español y en guaraní. Según la estadística, existe la modalidad hispanohablante, guaraní hablante y después existe también otros para completar. Incluso acá cerca tenemos un lugar de una tribu indígena, Mbga guaraní, que hasta 3er grado tienen que aprender en Mbga guaraní, que sería su lengua materna. Después van aprendiendo los otros idiomas. Funciona así: si la escuela es guaraní hablante, se enseña en guaraní totalmente. Pero si es hispanohablante, se enseña en español y después se le enseña en guaraní, como es la realidad del CADEP. Bueno, tengo chicos que hablan en guaraní, que hablan japonés y que hablan portugués. Y también la lengua castellana, porque tengo una chica que es peruana también, entonces se habla la lengua castellana. Tratamos de, junto con la otra profe, unirnos en las horas de merienda y además las clases especiales que ellos tienen, como guaraní, inglés, educación física, música. Ellos se integran y ahí es un momento también para enriquecer su vocabulario en español. Y también las profes, todas les hablamos en español y siempre les exigimos que hablen en español. Entonces por ahí también favorece mucho eso de los otros compañeritos, de estar juntos.
en Paraguay el mayor porcentaje de la lengua que se habla es el guaraní, principalmente en el interior. Digamos que el lugar donde se habla menos sería en la zona central, pero es muy difícil que uno le hable a un paraguayo y no comprenda. Todos hablan el guaraní. Sheha Emboe Jara, Rosa Olmedo, Coapeche Aremama Apo, Oyapoma Jaimete, Mocoipar, Habu Ako Ape, Getamba Eika Tuya Yapo Mitanguerare, Ha Aveña de Yarare Araja Ara. Yo soy docente de guaraní y doy clases de guaraní en el nivel medio, los últimos 3 cursos donde damos literatura. Y en los otros cursos más bien se da las reglas gramaticales y ortográficas. Y el guaraní es considerada una lengua porque tiene reglas gramaticales y ortográficas diferentes a los dialectos. Tenemos que hablar el español acá porque lo enseñamos y es como una competencia que ellos tienen que lograr. Pero en su casa solo hablan japonés. Algunos padres tratan de hablar el español y también como que le exigen algunas veces para ayudarnos también a las maestras, pero se habla solo japonés. Los niños japoneses especialmente tienen su escuela particular donde ellos van, aprenden, ellos estudian todo el día porque van en la mañana a su escuela japonesa. Allí aprenden su lengua, a escribir, las artes, porque ellos son especiales en ese aspecto y de cierta manera conservan su cultura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y en español, a ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando ellos llegaron a preescolar, hablaban algunas palabras sueltas, ya tratan de articular un poco más y de incluir el pronombre completo y el artículo. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué han hecho hoy día? ¿Pintan? ¿Qué dibujan? Cuéntame un poquito qué hacen. A veces nos coloreamos, pintamos, hacer muchas cosas. Hacer tareas, jugar con sus amigos. Y también vamos a hacer pintar. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en el salón? Yo quiero jugar con su amiga. ¿Quién es tu amiga? Miu y Jennifer. ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí en el colegio, en la escuela? Yo me gusta de jugar con mis compañeros, de compartir con mis compañeros. La presencia y el testimonio de alumnos extranjeros en las aulas garantiza una aproximación cultural más directa a las tradiciones o las costumbres de otros lugares del mundo relatadas en primera persona. Este hecho es un elemento enriquecedor para el grupo. Tenemos el privilegio de tener alumnos que estudiaron en otros países de Sudamérica, que también pasaron por la educación adventista y nos comparten esa experiencia. Por supuesto, yo no tengo tanto conocimiento, todavía no tuve el privilegio de conocer otras instituciones adventistas, además de las que hay en Brasil, pero también tenemos un gran privilegio que es la padronización que hay dentro de la educación adventista. Sabemos que estamos estudiando aquí sin desconsiderar el objetivo de estudio nacional o regional, por ejemplo, pero sabemos que hay una padronización del contenido, que estamos estudiando lo mismo que en otros países y con la misma metodología. Eso no excluye nuestra capacidad creativa de buscar nuevas metodologías. Por supuesto, tenemos ese desafío todos los días, pero también tenemos la seguridad de que lo nuevo en la educación adventista está en nuestras manos. Tenemos una estructura que propicia bases para alcanzar a esos alumnos que tanto necesitan de esa inclusión. Confieso que desconozco cómo es aplicada la educación inclusiva en el ámbito internacional, cómo es tratado el desafío de la diversidad cultural. Pero tengo la confianza y la seguridad, basado en la propia institución, que hay una padronización y que a lo mejor en metodología es lo que recibimos y trabajamos. Uno de los desafíos que encontramos con los alumnos extranjeros que vienen de otras culturas es el idioma que hablan.
Tenemos que pasar un tiempo con ellos, con diálogos informales. Entonces, esa barrera que tienen para comprenderlos cuando hablamos portugués, que es nuestra lengua materna, es el mayor obstáculo en el momento. Pero después que interactúan y su audición empieza a habituarse con la lengua materna, que es el portugués, las cosas fluyen mucho mejor. Pero la mayor barrera es el primer contacto con la lengua portuguesa. Este ha sido el obstáculo más grande, aunque no puede considerarse como un obstáculo, apenas es un tema que es parte del proceso de aprendizaje del idioma del país donde están. Al inicio, el proceso de aprender portugués y todo eso fue muy difícil, porque parecía que nadie me comprendía. Pero después, con el tiempo, conviviendo con las personas, vivo con 3 chicas en mi habitación, fue mucho más fácil aprender portugués y desenvolverme mejor. Yo soy de Bolivia, nací ahí, pero hubo un periodo de mi adolescencia que fui a vivir a España durante 5 años. Luego vine a Brasil y estoy aquí hace 4 años. Aquí los maestros son muy buenos, geniales, porque principalmente aquí en la IAP siento que es más fácil aprender, no por cuenta del contenido o la información, sino por la manera que nos enseñan, que es mucho más didáctico, mucho más fácil de comprender. Eso realmente me gusta mucho. Mis compañeros también me han ayudado en la pronunciación de palabras que no sabía, como por ejemplo mío y miel, que no podía pronunciar muy bien, y suyo y cielo, que tampoco sabía pronunciar muy bien, y muchas otras palabras que tenía vergüenza de hablar porque no sabía pronunciarlas. Aquí también he conocido varios alumnos de otros lugares, como de Angola. Yo participo del coro y ahí incluso cantamos música en angolano. También conozco otra chica de Bolivia, alumnas de Perú e inclusive de la universidad. Y ha sido genial conocer personas así. Yo soy de Paraguay y vine a estudiar aquí porque la enseñanza en mi país no era muy buena. Entonces vine aquí para tener mejores oportunidades. Y estoy aquí hace 2 años. Conocí personas de Angola, de Estados Unidos y Canadá, que también estudian aquí. Me gusta conversar con ellos porque la mayoría ya hablan portugués y yo hablo un poquito de inglés también. Yo soy de Angola, hace 3 años que estudio en la IAP. Y vine a estudiar aquí porque mi papá quería que yo conociera otros lugares, otras culturas. Aquí fue que logré. Pasa que tengo algunas amigas que son de Canadá y pude lograr una base de inglés. Yo ya tenía una base, pero conversando con ellas pude tener una mejor base de inglés. Yo hablo inglés con las chicas de mi habitación porque siempre estamos juntas. Y si no sé hablar alguna palabra en portugués, intento explicar en inglés. Ahí ellas aprenden y yo aprendo con ellas y así aprendemos juntas. The most difficult part of making friends here in Brazil was knowing how to joke around with them and knowing how their slang and everything like that, because you know how teenagers are. And the most difficult part academically was knowing how to identify which words was feminine, which ones was masculine. But with time you learn which one is which. Yo soy de Canadá. Hace 6 meses que estoy aquí y vine porque mis padres son brasileros, los dos, y querían que yo aprenda la cultura y el idioma para conversar más con mi familia que vive aquí en Brasil. Cuando vivía en Canadá, no conocía muchas culturas. Yo solo conocía canadienses y solo la cultura canadiense. Cuando llegué, conocí angolanos, conocí más canadienses, conocí gente de Paraguay. Es muy bueno tener esta experiencia y conversar con las personas sobre cómo eran sus vidas antes y cómo es ahora. Enriquece, los alumnos tienen contacto con otras culturas, tienen contacto con personas que tienen costumbres diferentes, que tienen formas de creación diferentes, que tienen visiones de mundo diferentes. Entonces, cuando tienen contacto con esas otras visiones, creo que la visión del alumno y del maestro también se amplía. Y veo eso como algo muy positivo, principalmente en nuestra área, en el área de las relaciones humanas. Creo que eso solo ayuda a sumar, solo se suma cuando eso sucede. Eso enriquece mucho, es como ampliar el horizonte de tu visión cuando tienes contacto con alguien que tal vez nunca tendrías.
pero cuando eso sucede, hace que se amplíe la visión y solo veo cosas buenas a partir de eso. Y incluso cuando crees que una determinada cultura es un poco rara, al menos no en el sentido de no querer conocerla, pero uno conoce esas culturas e incluso puedes repensar tus ideas, porque muchas veces en tu cultura también tienes cosas que son raras para los demás. Entonces, cuando hay ese cambio, la gente amplía su visión del mundo. Así que veo que por ese lado solo hay ganancia. Me gusta mucho la música de Brasil. La música aquí es muy bonita, las letras tienen mucho sentimiento, hay mucha emoción cuando la gente canta y me parece muy hermosa la música de Brasil. Enseñar a alumnos de diversos países y culturas implica un trabajo especializado de los docentes. Incluir docentes que también aporten mayor diversidad cultural dentro del colegio es una manera eficaz de trabajar en este contexto para conseguir mayores beneficios académicos y hasta sociales. Tenemos un grupo, no solo de alumnos, sino también de maestros, porque el colegio es un centro misionero, así que recibimos alumnos de todo Sudamérica. Entonces también tenemos docentes colombianas, peruanas, hay un funcionario argentino, uruguayos, todo en este pedacito aquí de Paraguay. Y los alumnos vienen tanto de Perú como de Argentina, de Brasil, como también tenemos alumnos paraguayos y alumnos de varios lugares. También hay alumnos americanos, un maestro americano que creció en Estados Unidos y está aquí con nosotros. Así que hay una diversidad cultural muy grande, tanto en relación a formas de vida, como de comida, de gustos, que tienen que ser ajustados dentro de este mundo que es el CADEP, que aquí es como nuestro pedacito de corazón. La diversidad académica es muy grande. Entonces siempre tenemos que pensar en el tema de la diversidad cultural no solo en el sentido de alcanzar a los alumnos, ni en el sentido de explicar un contenido que sea comprendido, sino que existe una preocupación previa que es nivelar a los alumnos. Entonces, tenemos dos preocupaciones como maestros. En mi caso, como maestro de matemáticas. En primer lugar, tenemos que nivelar a esos alumnos que vienen de otra escuela, de otro contexto cultural, y luego de este nivelamiento, si es que puedo usar esa palabra, está la preocupación de insertarlo en el contexto que vivimos aquí. Así que es un doble desafío. Mientras para un alumno de nuestro contexto social, de nuestro contexto cultural, nos preocupamos solo en enseñar, a los otros alumnos tenemos que nivelarlos en el conocimiento para después enseñarles algún contenido nuevo. Y es en esta fase de nivelamiento, enseñanza y aprendizaje que está el desafío como profesor de matemáticas para alcanzar esos alumnos, porque en el mundo de ellos, la visión que tienen de las matemáticas es totalmente diferente a la nuestra. Así que es una rutina diferente, a pesar de ser un lenguaje universal, porque las matemáticas son matemáticas en cualquier lugar del mundo, pero la manera como ellos conciben los números es distinta de cultura en cultura. Entonces siempre vivimos en ese proceso de intentar adaptarnos e intentar alcanzar a esos alumnos. Mi experiencia ha sido positiva porque en realidad hemos intercambiado experiencias. Yo aprendo mucho de ellos y ellos aprenden mucho conmigo. En realidad, eso es lo que sucede. He aprendido algunas palabras en otros idiomas. Por ejemplo, tenemos alumnos que hablan francés, que hablan inglés, hablan español, por supuesto. Y están los que hablan portugués de Portugal, porque también estudian aquí, ya que nuestro idioma es de origen del portugués. También tenemos alumnos aquí que hablan el portugués de Portugal y ha sido muy rico ese intercambio de experiencias. Pienso que ellos se benefician muchísimo porque están conociendo otra cultura también, otra lengua, ¿no? Aunque los japoneses son un poco más reservados con su cultura, entonces es como que a veces rechazan a las personas, pero siempre tratamos de integrarles y por ahí repiten algunas cosas que sus compañeros mencionan o dicen en portugués, en inglés, lo que le enseñan las profes en las otras clases. Bueno, ellos se benefician en gran manera porque son 4 idiomas que están allí, entonces ellos van conociendo cada cultura, van contextualizándose con el ambiente, con la forma como hablan. Para algunos son palabras nuevas, entonces ellos despiertan esa curiosidad
por saber qué es esa palabra, entonces empieza como un vínculo de integración con el otro, con el compañerito. En la rutina diaria, los maestros siguen con su planteamiento normal. Lo que nosotros hacemos, el apoyo que buscamos ofrecer de una manera muy intensa y sistemática es fuera de clase, en un contraturno. Entonces, estos alumnos reciben un apoyo diario después de clases, de maestros o monitores que los ayudan con las tareas. Los ayudan a aumentar su vocabulario porque a veces las dificultades que tienen para entender un tema es comprender de una forma más amplia el contenido, porque no saben todo el vocabulario, no conocen el significado de algunas palabras. Entonces, este trabajo de profundizar en el vocabulario es realizado por maestros o monitores después de clase, para que el alumno pueda aprovechar las horas de clase de manera muy integral. Vivir con las diferencias y convivir con las diferencias nos ayudan a desarrollar respeto y tolerancia por la diversidad. Somos todos distintos, incluso aquellos que viven en la misma casa. Ahora imagina aquellos que tienen orígenes culturales diferentes. Entonces es muy valioso y muy precioso cuando tenemos colegios que valoran la diversidad cultural, la internacionalización, los intercambios, los cambios, la inserción de inmigrantes, porque todo eso trae un entrenamiento diario, cotidiano para esa tolerancia. ¡Suelten! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Demasiado! ¡Mira, Julia! ¡Dale, Julia, rápido! ¡Saca! Dentro del aula siempre existirá el reto de la educación con la diversidad cultural de niños y adolescentes para conseguir que sean personas íntegras dentro de la sociedad. Quizá los colegios no cambien el mundo, pero sin ellos tampoco sería posible hacerlo. Esperamos que la información compartida en este episodio del programa sirva para adaptarse a su realidad. Si desea ver el episodio anterior o asistir nuevamente a este tema, ingrese a nuestro canal de YouTube Educación NT. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.